Gracias, Gonzalo, por sumarte a esta clase. Bienvenidos a todos y a todas. Me encanta ver este número de personas de todo el país y también de otros países. Aprovecho este comienzo para también agradecer a Marilén García, que es gerente de contenidos del instituto, y a Mercedes Falcón, quien lo dirige, por la oportunidad de invitarme a ser parte del equipo del instituto, de darme la responsabilidad y el honor de estar a cargo de la especialización de política internacional y bueno, nada, de estar acá hoy con este seminario con ustedes. Como dice el título del seminario, la idea es que podamos reflexionar un poco sobre un tema que es de la agenda global actual, las tensiones entre China y Estados Unidos. Y nos pareció nos pareció importante abordar este tema porque, como vamos a ver en la clase de hoy y en la clase de la semana que viene, esta disputa tiene consecuencias en muchos planos, en los planos políticos, económicos, sociales, financieros. En particular, en el encuentro de hoy vamos a tener de profesor invitado a Gonzalo, quien ya presentó AVI y que tiene una extensa trayectoria. Y la idea es que podamos empezar abordando cuáles son las principales características de esta disputa por el poder global, los actores principales que están involucrados, las consecuencias que tiene. Y la semana que viene, ya con otro profe invitado, también Sebastián Schulz, que es muy buen docente también. La idea es que podamos profundizar en cómo esa rivalidad nos afecta como país y a la región, si implicó cambios en la política exterior en Argentina, si derivó en algún limitante para nuestra inserción internacional, o si puso en jaque a la región en materia de cooperación e integración de alguna manera. Uno de los interrogantes para hoy, que va a funcionar como rector para pensar esta disputa internacional, que seguro Gonzalo la va a responder con su clase, es si China busca sostener o romper el orden internacional vigente o no. Y también un poco cuáles son los obstáculos y las facilidades que tiene China para integrarse al orden internacional actual. En cualquier caso, para poder avanzar en esbozar una respuesta, primero seguro Gonzalo nos va a contar un poco en qué consiste ese orden liberal internacional. Después, una vez que tenemos en claro en qué consiste, cuáles son los planos o los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para analizar esa disputa, si hay constantes en las estrategias chinas y norteamericanas, hay cuestiones internas de estos países que afectan a cómo se hace esa disputa, hay contradicciones. Y bueno, también aprovecho para complementar a la clase de Gonzalo, que va a responder todos estos interrogantes y seguro algunos más también, compartirles la bibliografía de este primer encuentro. Un artículo de Gonzalo con Florencia Rubiolo, una investigadora muy grosa, que les va a encantar. La verdad que el artículo es súper didáctico, incluso para quienes no están en tema de estudios internacionales, es de fácil lectura. Un marco después conceptual un poco más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y China de Abad Quintanal. Y después, para quienes no tengan tiempo capaz de leer algún artículo tan grande, les dejo un artículo en Infobae de Gonzalo, que sirve como puntapié para algunas de estas discusiones. Así que, Gonza, yo voy a dejar de compartir pantalla y te doy la palabra. Perfecto, gracias Guada, gracias Abril también por la presentación, gracias a ambas por la organización de este evento y también por la invitación, Guada, la verdad que para mí es un gusto estar acá y también sobre todo gracias a todos quienes se han conectado hoy también para tratar de charlar, para tratar de ver un poco esta cuestión, a ver si entre todos podemos dilucidar algo al respecto del escenario internacional actual y más particularmente respecto del contexto de competencia, me gusta decirle a mí, y ya voy a desarrollar esa cuestión, entre China y los Estados Unidos, que es sin dudas, de alguna manera, el telón de fondo, podríamos decir, del escenario internacional actual y de varios de los fenómenos que se van dando interrelacionados. Me gusta ver también que haya mucha presencia federal, eso también habla muy bien de la organización del evento, así que bueno, felicitaciones a ustedes por la organización. Y yo mismo estoy desde Córdoba, capital, así que bueno, es un gusto para mí estar. Empecemos básicamente hablando de por qué creo que es un contexto de competencia. El título de la clase refiere a una disputa hegemónica, lo cual me parece que es interesante para poner entre signos de interrogación, ¿no? Para discutir y no dar por sentado si efectivamente existe o no una disputa hegemónica. Esto
lo vamos a ir desarrollando ahora a lo largo de la charla. Ah, y antes que nada, perdón, les digo que si en algún momento quieren interrumpirme, quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación, alguna intervención, siéntanse libres de hacerlo, de levantar la mano. Abril o Guada les van a habilitar el micrófono, así que siéntanse absolutamente libres para hacerlo. La idea de esto no es que sea una especie de clase magistral, ni mucho menos, sino que entre todos podamos charlar y discutir y generar sobre todo algunos disparadores para poder comentar y tratar de analizar esta situación. Les decía que esta cuestión de si existe o no una disputa hegemónica es algo para poner entre signo de interrogación, justamente porque si existiera una disputa hegemónica, esto significaría que China efectivamente quiere ser el hegemón y efectivamente quiere reemplazar a los Estados Unidos como el principal hegemón global, ¿no? Lo cual hasta el día de hoy, por lo menos, no está del todo claro por una serie de cuestiones que vamos a ir viendo, ¿no? Como bien decía Guada en su presentación, creo que es importante primero hablar de qué es el orden liberal internacional para después ver si efectivamente China lo está desafiando o no en este contexto. O incluso si Estados Unidos lo está desafiando o no también. Lo cual también me parece que es algo interesante para no dar por sentado, no dar nada por sentado, sino de tratar de desentrañar un poco esta cuestión. El orden liberal internacional básicamente fue desafiado de su misma concepción, ¿no? Se establece más bien, porque surge un poco antes, pero se establece, sobre todo tal y como lo conocemos hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, previo un poco a la Guerra Fría, y tiene como el principal arquitecto a los Estados Unidos. Y digo arquitecto porque fue quien le fue dando forma a las diferentes instituciones que componen los principios y los valores, sobre todo, ¿no? De este orden liberal internacional. Pensado sobre todo desde Occidente hacia el resto del mundo, de alguna manera un orden internacional impuesto también desde Occidente hacia el resto del planeta, que tiene varios principios que ahora cuando se los diga traten de recordarlos para después cuando veamos efectivamente quién discute o no estos principios, ¿no? Por un lado, el aperturismo económico, el liberalismo económico, el libre comercio, las instituciones multilaterales, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Cooperación en materia de solidaridad, de seguridad, ¿no? Y una cuestión también de solidaridad democrática, es decir, de impulsar los valores de la democracia liberal, tradicional, representativa o occidental. Este orden liberal internacional estuvo en pugna durante la segunda mitad del siglo XX, entre 1945 y 1989, 1991, durante lo que fue la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría teníamos dos bloques estancos, el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y por los Estados Unidos, por países europeos atrás, toda esta idea de las democracias liberales occidentales, que también, bueno, puede ser discutible en algún punto, y enfrente lo que era el bloque soviético, lo que estaba detrás de la cortina de hierro, todo el bloque comunista. Acá surgen toda una serie de organizaciones del bloque occidental que a día de hoy sobreviven, como es el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que ha tenido una relevancia nuevamente en los últimos años, sobre todo con la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, ¿no? En 1989 cae el muro de Berlín, el sistema soviético colapsa, la Unión Soviética implosiona en 1991 y queda básicamente los Estados Unidos como el principal hegemón. Del mundo bipolar que tuvimos en la segunda parte del siglo XX, pasamos al mundo unipolar, ¿no? Con una potencia clara, un claro ganador de la Guerra Fría, que fueron los Estados Unidos. Entonces acá teníamos un mundo bipolar de dos bloques estancos donde era clave y era imprescindible para los estados, para los países, encolumnarse detrás de uno o de los otros, más allá de que
también estaba la tercera vía, los países no alineados, etcétera, etcétera, pero de alguna manera todos jugaban con uno o con el otro. Y después ya Estados Unidos como el principal hegemón. ¿Qué pasa después de la década de los 90? Tenemos varios hechos que de alguna manera empiezan a mostrar que quizás la hegemonía de los Estados Unidos en el esquema internacional no era total, ¿no? Estos son, por supuesto, que no se da de un día para el otro. Yo incluso creo que todavía no, si bien se puede ver un declive, pero yo creo que todavía de ninguna manera se puede hablar de que Estados Unidos no es la principal potencia mundial por una serie de motivos que vamos a ir viendo. Sin embargo, sí se ha visto que empieza cierto declive, estos son procesos largos. Tenemos los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, eso fue clave, pero sobre todo la crisis de la subprime o de la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008, ¿no? Y esto es una cuestión bastante importante, la de la crisis de 2008, sobre todo porque esto coincide con el ascenso de China a nivel internacional. China venía, por su parte, a finales de los 70, desarrollando toda una serie de políticas aperturistas, lo que se llamó las 4 zonas económicas especiales, impulsadas por el presidente Deng Xiaoping en su momento. ¿Pasó algo con el audio? Ah, perdón. Por un Ah, segundo te perdimos, pero fue un segundo nada bien. más. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sigo normal. Perfecto. No, les decía que a finales de los 70 China empieza toda una serie de reformas aperturistas con la presidencia de Deng Xiaoping, lo que fueron las 4 zonas económicas especiales, que implicaban sobre todo liberalizar varias cuestiones que China venía con un sistema comunista bastante duro, bastante férreo, bajo el gobierno de Mao. Mao muere y cuando asume Deng Xiaoping sale con la famosa frase de no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, es decir, no importa si esto es comunista o capitalista, si esto es liberal o no, lo importante es que demos el salto al desarrollo y toda esta serie de reformas también hacen que China cambie su política exterior. China, a partir de, sobre todo la década del 90, empieza a integrar los organismos multilaterales, entra en la Organización Mundial de Comercio a finales de los 90, a principios de los 2000, empieza con toda una serie de políticas de política exterior destinada justamente a insertarse de otra manera en el mundo, de insertarse justamente dentro de este orden liberal internacional que había sido delineado y diseñado por los Estados Unidos. Y esto también me parece importante. China no irrumpe tratando de romper el orden, sino que irrumpe dentro de las mismas instituciones que Estados Unidos ya había diseñado o que Occidente ya había diseñado y ya había establecido. A diferencia, por ejemplo, de lo que había sido la Unión Soviética, que intentaba imponer sus propias instituciones, Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto me parece que es también algo interesante. China no es que cuestione la Organización Mundial de Comercio, sino que hace todo lo posible para integrarla hasta que finalmente lo integra. Un dato interesante es que, bueno, Argentina, con Menem primero y con De la Rúa después, porque se da durante el gobierno de la Rúa, apoya el ingreso de China a la OMC. Ya Argentina ahí ya empieza con una relación bastante más profunda con China. Después, al final vamos a hablar un poquito de esta cuestión. Entonces, China empieza a cambiar su política interna y su política exterior, sobre todo su política económica interna y su política exterior, integra todas las principales organizaciones multilaterales del mundo, y en 2008, cuando se da la crisis económica en los Estados Unidos, China sale como un país ya con otra impronta, como a prestar, básicamente, a tratar de suplir un poco algo que los Estados Unidos estaba dejando de hacer y a tratar de
expandirse y expandir su influencia económica. Siempre estamos hablando de influencia económica. China no tiene bases militares oficiales, al menos en otros países, sino que su principal influencia es inversiones en infraestructura, la cuestión comercial, etcétera, etcétera. Y con esto Gonza, empieza. Sí. perdón, justo aprovecho este comentario para transmitirte una pregunta del chat. Mariano Restivo pregunta si justamente China no estaría formando su propia OTAN o algún otro tipo de alianza militar. Y también antes había preguntado si este tipo de tensiones se pueden considerar como alguna nueva guerra fría. Me parece que van en línea justo con los temas que estás diciendo. Bien, sí, es interesantísima la pregunta. Bueno, China, por lo menos en los hechos, no. En los hechos, China no tiene aliados militares, sino que tiene socios comerciales, políticos, tiene toda la cuestión de las políticas de las asociaciones estratégicas. Argentina, por ejemplo, tiene una asociación estratégica integral con China. El primer país en América Latina en tenerlo fue Brasil en el año 92, por ejemplo. Entonces, China lo que busca y extiende sus lazos diplomáticos es a través de estas asociaciones estratégicas, que son muchas, hay de todo tipo, culturales, políticas, económicas, integrales, etcétera, etcétera. Entonces, en principio no, por lo menos en lo oficial. Ahora bien, sí está claro que a China le interesa también la cuestión militar, en lo geopolítico, sobre todo en lo que tiene que ver con India, muy bien lo que señala ahí Mariano. Eh, yo diría que hasta ahora, por lo menos, un conflicto armado, abierto entre India y China, que son dos potencias nucleares, sería algo demasiado catastrófico y creo que antes de que pase algo así, imagino que hay ciertas instancias previas antes de llegar a semejante desenlace, ¿no? China tiene otras cuestiones de disputas de soberanía, además de la frontera, por ejemplo, que tiene que ver sobre todo con el mar de China Meridional, que eso después más adelante vamos a hablar también cuando lleguemos, con el mar de China Meridional que está disputado por una decena de países, una zona estratégica clave, donde pasa cerca del 30% del comercio internacional, por ejemplo. China tiene ahí una cuestión de soberanía importante y sobre todo la cuestión Taiwán, que también ya vamos a llegar a eso, pero creo que antes de un conflicto armado en la frontera con India, que puede llegar a haber quizás alguna escaramuza como hubo en algún momento, si no recuerdo mal en 2020, 2021 habían muerto algunos soldados, un par de soldados, más allá de alguna escaramuza ocasional, no diría que puede llegar a haber una guerra abierta, o por lo menos esperemos que no lo haya, porque sería absolutamente catastrófico, no solo en términos humanitarios, sino en términos económicos, comerciales, etcétera, etcétera, para todos. Me... Imagínense, Uy, perdón, no, no, seguí, seguí. no, decía que imaginen que las consecuencias que tuvo y todavía tiene la guerra de Ucrania, imaginen con unas consecuencias económicas que podría tener una guerra que involucre a China, ¿no? Sí, bueno. El comentario que iba a hacer era más anecdótico, pero bueno, el año pasado la presidencia del G20 la tuvo la India, tuve el gusto de ir hasta allá. En el marco del G20, algunos de los grupos de afinidad tuvieron reuniones que se llevaron a cabo en esa región, la región de Cachemira. Yo fui ahí en el marco de las reuniones del G20 de juventud, y de hecho China presentó una carta de protesta, mandó comunicados desde sus representaciones diplomáticas alrededor del mundo para dejar en constancia de que no estaban a favor de esto, y no mandó una delegación a los encuentros del G20, de ese grupo de afinidad en particular que se realizaba en esa región. No escaló a mayores, perfectamente, digo, podría haber sido un asunto que haya tenido más impacto en medios, por ejemplo, y no lo tuvo, lo cual demuestra que tampoco es que hay demasiado interés, me parece, de estas potencias de entrar en un conflicto militar, sin dudas. Qué interesante eso, Goda. Y también, bueno, eso va para otra clase. Yo no soy especialista, ni mucho menos. Seguramente podrán invitar expertos, pero el rol de India y el rol que viene de India en el sistema internacional creo que es fundamental y no se puede soslayar ni dejar de lado sin ninguna duda. En realidad, el rol de India como una potencia casi consolidada, más que como país emergente, más allá de su índice de desarrollo interno, que es un problema que también China tiene,
por supuesto, pero más allá de esa cuestión, India es un país fundamental junto al resto de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí te diría sobre todo Brasil, Rusia, India y China. Tienen una potencia imposible de dejar de lado. Sí, Mariano veo que tiene la mano levantada, Sí, pero ahí estás muteado. vamos a desmutear. Solicitar. Ahí le solicité. Gracias, ¿no? Ahora, Que quería comentar que también la India le está superando como el país con más población del mundo, mientras que China ya está teniendo una crisis demográfica. O sea, está habilitando que las parejas puedan tener hasta 3 hijos y les dan dinero para que tengan más hijos. Entonces está teniendo como un problema demográfico. Entonces, otro de los, digamos, la rivalidad entre la India y China, quién va a ser los que manden en Asia, y claro, a pesar que los dos son miembros de los BRICS, no está solucionado el conflicto, como escribí en el chat, sobre la cuestión de Cachemira, porque hay una parte absolutamente. que desde 1964 le quitó a la India un pedazo de territorio, y claro, y los indios están, digamos, muy armados, y también como que hubo amenazas de que China quiere expandirse, además de Taiwán, también Bután, un país que digamos como que no tiene ejército, pero como tiene una alianza con la India, entonces como que si ataca a Bután, declararía la guerra a la India, y también como China está teniendo sus socios comerciales como Pakistán dándole préstamos financieros, y también a cambio les dan, digamos, como un puerto para hacer sus comercios, su famoso, digamos, bueno, ruta, collar de las perlas, que es como la ruta de la seda, pero en el mar y con bases militares, o no, su uso militar, y lo está rodeando a la India junto con Sri Lanka. O sea, el último, no sé si se acuerdan cuando fue la pandemia, cuando fue la crisis de Sri Lanka, que derrocaba un gobierno pro-chino, y era porque tenía una deuda muy enorme con China, y entonces a cambio, digamos, punto de vista financiero, y que a cambio les daban un puerto para hacer, digamos, como para sus barcos militares o comerciales. Sí. Entonces, está viendo mucho, digamos, como no no un conflicto armado, pero sí como que tensiones, lo Sí, que veo. absolutamente. Me parece que muy acertado tu comentario, absolutamente. De hecho, como bien decís, más allá de que sea parte de los BRICS, no significa que los conflictos estos se hayan dejado de lado, ¿no? Sino que están cada vez más fuertes. Y, y eso también obedece un poco a algo eh, que está pasando cada vez más en el sistema internacional, corriéndonos un poquito de la disputa China-Estados Unidos en general, que es también cierto rebrote de los nacionalismos cada vez más duros, ¿no? El caso de India, por ejemplo, es un caso con Narendra Modi. El caso de China con Xi Jinping, si bien China históricamente es un país absolutamente nacionalista, pero que en el último tiempo este tipo de reclamos por soberanía y disputas territoriales son cada vez mayores. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX se creía que todos los futuros conflictos iban a empezar a surgir, o que todos los conflictos iban a surgir por disputas ideológicas, ¿no? Entre comunismo y capitalismo, etcétera, etcétera. Después, cuando la Unión Soviética cae, bueno, eso quedó como de lado y ya nadie discute esa cuestión en el mundo, por lo menos ningún actor de relevancia, pero sí volvieron las disputas territoriales cada vez mayores. El caso de Ucrania es muy claro, y China tiene varias cuestiones en este marco, ¿no? Entonces estamos más parecidos a un periodo de entreguerras, o previo a la Primera Guerra Mundial, o entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por poner alguna comparación, que a la Guerra Fría, o por lo menos así lo veo yo, en un mundo mucho más multipolar y con muchas más discusiones, más allá de que la clase de hoy sea entre la disputa entre China y los Estados Unidos, y que sea como un poco el telón de fondo del sistema internacional hoy, de la discusión que se está dando, la reconfiguración que se está dando en el sistema internacional hoy. Me diría que estamos en un contexto de entre dos bloques, y por eso también digo que no hay una guerra fría como tal, si bien puede haber algunos signos. A veces uno tiende y que es un poco un ejercicio de hasta pereza intelectual, ¿no? De comparar los fenómenos actuales con fenómenos históricos, o tratar de siempre buscar
paralelismo con cuestiones que ya han pasado, porque así es más fácil interpretar, pero lo que está pasando hoy es bastante particular, pero si hay que buscar algún periodo histórico, yo diría más que entre 1945 y 1991 tiene más que ver con lo previo a 1914 o entre 1918 y 1945, ¿no? Por las cuestiones de disputas más bien territoriales, auge de nacionalismo, crisis de la democracia liberal occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Son varias cuestiones que eso quizás puede ser también para otra clase, pero volviendo más a los puntos de competencia entre China y los Estados Unidos o los puntos de principales puntos de esta disputa, como para tratar de avanzar un poco en esta cuestión, ir un poco más a lo concreto, diría que vamos a tratar de reducirlo lo más posible. Comercio y aranceles es fundamental, sobre todo a partir de la época de Trump, a partir de la asunción de Trump en 2016, tiene que ver con la imposición de aranceles respecto de las importaciones. Y acá hay algo interesante, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fue la guerra, cuando fue el gobierno de Trump e inicia la guerra comercial, Trump abogaba por imponer restricciones al libre comercio para proteger la industria estadounidense, porque él hizo toda su campaña diciendo que iba a proteger a los trabajadores y a las fábricas y a los productores estadounidenses contra los productos chinos, porque Estados Unidos no tenía manera de competir contra China. Él hizo toda su campaña basándose en esto, y eso tiene que ver también con el Make America Great Again, ¿no? De volver a ser Estados Unidos grande de nuevo. Justamente vamos a proteger a nuestra clase media trabajadora, que era su base, es a día de hoy su base electoral. Entonces, Trump abogaba por la suba de aranceles a las importaciones, mientras que China, en los organismos multilaterales, abogaba por el libre comercio. Y esto es interesante también. Entonces, ¿quién desafiaba más el orden liberal internacional ahí? ¿Estados Unidos o China? Con Trump en los Estados Unidos, ¿no? Porque China pedía sacar los aranceles y pedía impulsar el libre comercio, y Estados Unidos decía que no, porque tenía que proteger a sus trabajadores, a sus fábricas. Entonces, eso también es interesante para pensar respecto de los desafíos al orden liberal internacional y ver que no todo es tan binario, ni tan... que todo es bastante más complejo y tiene bastante más particularidades, ¿no? Después hay una discusión grande respecto de la propiedad intelectual. Estados Unidos, y sobre todo durante el gobierno de Trump, se expresaron preocupaciones, pero durante Biden también, sobre el robo de propiedad intelectual por parte de China, por ejemplo, lo que son prácticas de transferencia forzada de tecnología, piratería informática, etcétera, etcétera, de propiedad intelectual estadounidense que China después replica sin pagar el canon, sin pagar los derechos. Eso también es parte de la disputa, que de alguna manera se conecta con la disputa tecnológica, que es uno de los núcleos centrales hoy, que tiene que ver con la competencia por liderazgo en tecnologías emergentes, como el caso del desarrollo de las redes 5G, la cuestión también de la inteligencia artificial, las tecnologías de la información. No sé si ustedes se acuerdan, durante el gobierno de Trump, cuando se llegó a un conflicto importante por la cuestión de Huawei. Inclusive también se quiso prohibir TikTok en Estados Unidos. Durante el gobierno de Biden también se habló de esta cuestión. TikTok es la aplicación más usada por los adolescentes en el mundo y en Estados Unidos también, y es China, ¿no? Entonces, lo que denuncian en Estados Unidos es que sirve para robo de datos de los usuarios que van directo al gobierno chino. Entonces, esas cuestiones son importantes dentro de la disputa. Después, por supuesto, también todo lo que se relaciona con derechos humanos. Estados Unidos denuncia la situación en la región de Xinjiang, donde se ha denunciado una persecución amplia a una minoría, a los uigures, una minoría musulmana en China. Eso está bastante documentado, diría, que efectivamente es algo que existe ahí. Y es algo que no se denunciaba tanto durante el gobierno de Trump, sino más bien durante el gobierno de Biden, porque la disputa cambia un poco. Trump la circunscribe a lo comercial. De hecho, Trump ha dicho que él admira a Xi Jinping y su forma de gobierno, él admira un poco a los autócratas, dice que admira a Putin, admira un poco a este tipo de dirigentes, entonces no se mete tanto en esa cuestión. Pero Biden sí, porque Biden le da a la disputa comercial de Estados Unidos con China una impronta más ideológica, y ahí sí se puede parecer más a la Guerra Fría, ¿no? De nuevo, una disputa entre ideologías, entre la democracia liberal occidental. Ahí Cristian habla del viaje
con Nancy Pelosi, de la congresista demócrata en su momento. Entonces, esta cuestión de darle otra impronta viene más con Biden, sobre todo, ¿no? Donde se empiezan a denunciar las violaciones de los derechos humanos, se empieza a hablar de una cuestión problemática respecto de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, también lo que tiene que ver con una competencia ya más bien geopolítica, ¿no? Y ahí entra lo del mar del sur de China o el mar de China meridional, que es una zona clave, que está disputada por varios estados y que Estados Unidos ahí tiene cierto interés porque ha expresado su apoyo a países de la región que se oponen a las reclamaciones territoriales chinas, por ejemplo, el caso de Vietnam, Malasia, Brunei, etcétera. Y es una zona muy importante porque, por ejemplo, concentra el 60% del comercio internacional y sobre sus costas vive el 27% de la población mundial, para que se den una idea de la importancia del mar de China meridional. Es una zona fundamental. Entonces, esta es una pregunta que la dejo picando, después si alguien tiene ganas de intervenir, se la dejo picando, que es efectivamente quién cuestiona más hoy el orden internacional liberal, si Estados Unidos o China. Porque, a ver, para ser el hegemón y para ser la principal potencia internacional, es necesario primero resolver la política interna, la situación interna. Es muy costoso ser el hegemón, ¿no? Es muy costoso convertirse en lo que fue Estados Unidos a partir de 1945 y de alguna manera sigue representando para algunos, para muchos, justamente porque implica una expansión, implica un gasto en lo concreto de dinero, pero también de esfuerzos políticos muy grande. Entonces hay que ver si efectivamente China quiere hacerlo, si le sirve, si le conviene. Para que se dé una idea, entre 1981 y 2019, previo a la pandemia, China creció un promedio del 10% anual, ¿no? Después se desaceleró la expansión, por supuesto, ya en los últimos años, previo a la pandemia, se venía desacelerando, pero hasta el 2021-2022 llegó a promediar un casi 7% anual, un 6,7%. Entonces, China, ¿por qué querría cambiar un sistema internacional que le está dando bastantes beneficios, o por lo menos que se los estaba dando hasta previo a la pandemia? Esa es una cuestión también bastante interesante para discutir. Quienes dicen que China efectivamente sí discute el orden liberal internacional porque viene a poner o tratar de imponer sus propias organismos, sus propias organizaciones, bueno, dan una serie de datos que también me parecen atendibles e interesantes. A partir de 2013, China lanza la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Belt and Road Initiative, conocida como la nueva ruta de la seda, por ejemplo. Ya son 140 países los que la integran. Primero estaba circunscrita la zona de influencia china, lo que era a lo que es el sudeste asiático, el Asia-Pacífico. Después, sobre todo en África, tiene una gran presencia en África. Hoy China es el principal socio de África, ¿no? Después se expandió hacia otros países y hoy son, si no me equivoco, entre 15 o 16 países de América Latina que también son parte. Brasil todavía no es parte, por ejemplo, pero se está hablando de que ya hay un compromiso de que se va a unir en el mediano, en el corto plazo. Argentina se unió en febrero de 2022, hay que ver en qué queda eso después, ¿no? Con el último cambio de gobierno, pero es una influencia importante que empieza a desplegar China, ¿no? Por eso muchos autores hablan de una especie de nueva globalización con características chinas, ¿no? Una nueva globalización, una nueva impronta que China le quiere dar al orden liberal internacional. Con eso, también con el Banco Asiático de Desarrollo. El año pasado, por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo le dio más préstamos a los países en desarrollo, sobre todo los países africanos, que el Fondo Monetario Internacional. Y es la primera vez desde que existe el fondo que pasa esto, ¿no? Que alguien supera como prestamista de países en vía de desarrollo el Fondo Monetario, y esto pasó el año pasado. Entonces, acá también puede haber un signo donde decís, bueno, China quiere empezar a mostrar otra impronta, ¿no? Siempre pensando sobre todo en la cuestión económica, infraestructura, etcétera. Y hay, por supuesto, varias posturas, ¿no? Hay quien dice que China invierte en países en desarrollo
a cambio después de, por ejemplo, no sé, en el caso concreto de los países africanos, de quedarse con la concesión de los puertos a 100 años, por ejemplo, o de los trenes, la vía férrea, bueno, un poco como hacía el Imperio Británico a principios del siglo, durante el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? En ese punto. Entonces, sí. Gonzalo, perdón, te interrumpo. Justo estaban haciendo varias consultas estas Ah, bien, personas perdón. en No estoy viendo el relación. No, chat no, porque me está distraigo, bien. así que vos No, podés no, decirme. haces bien, haces bien. Hay muchos comentarios y muchas preguntas. Voy a tratar de ir agrupándolas por tema cuando se pueda. Pero justo varias preguntas eran en relación a inversiones chinas, en particular en Argentina. Argentina es un país en vías de desarrollo. ¿Cómo califica Argentina dentro del esquema de la estrategia china que mencionabas recién, de inversión en infraestructura? Y en particular hacían consultas por lo que se dice las bases chinas en la Patagonia Argentina, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? Y también si hubo algún cambio respecto a la situación del vínculo con China en relación a proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales en función del cambio de gobierno de diciembre pasado. Bien, son varias y muy interesantes. Primero, la cuestión de las llamadas bases, ¿no? Oficialmente son estaciones meteorológicas de observación. Ahora bien, es verdad que ningún ciudadano argentino puede acceder salvo autorización del gobierno chino, y tengo entendido que hasta ahora no pasó eso, pero bueno, yo no puedo hablar más allá de lo que es oficial, ¿cierto? En ese punto, porque es el terreno de la especulación. Entonces, no serían bases, sino que son estaciones meteorológicas. Habría que ver después, efectivamente, en qué es efectivamente o no esa cuestión, y hay toda una serie que yo entiendo que son preocupaciones atendibles de por qué no se puede ingresar a algo que está ubicado en el territorio nacional, ¿no es cierto? En el territorio argentino. Pero bueno, eso es toda otra discusión que puede dar bastante para largo. Ahora bien, respecto de las inversiones chinas en Argentina, es un país importante en el esquema de inversiones y comercial por varios motivos, ¿no es cierto? Por un lado, contribuimos a asegurar su provisionamiento alimenticio, ¿cierto? Nuestra principal exportación a China tiene que ver con cereales y oleaginosas, por supuesto, pero también con carne, tras los acuerdos de 2021, si no recuerdo mal, donde empezamos a exportarle bastante más carne con y sin hueso, algunos cortes que se consumen acá, otros que no, pero eso es son nuestras principales exportaciones. Uno de los grandes defectos o falencias para nosotros que tiene la relación con China es el déficit comercial, porque tenemos un déficit importante, y sobre todo cuando vemos los productos con agregación de valor, porque nosotros exportamos sobre todo productos primarios e importamos productos con valor agregado. Entonces ahí se da una cuestión, un desbalance comercial importante para Argentina, ¿no? Y respecto de la cuestión inversiones, Argentina, en relación a nuestros vecinos, a Brasil, a Chile y a Uruguay, recibimos menos inversiones chinas. De hecho, ingresamos en la franja y la ruta después de Uruguay y después de Chile. Y esto también es interesante. Hago un pequeño paréntesis acá. Eh, cuando Uruguay ingresa cuando Uruguay y Chile ingresan a la iniciativa de la franja y la ruta, y por ejemplo en Chile gobernaba Sebastián Piñera, gobierno centro derecha, liberal, etc. O sea, esto me parece que es interesante para tener en cuenta a la hora de que China, para que ingresen a su iniciativa de la franja y la ruta, que es su principal iniciativa, o para que sean sus socios comerciales, de ninguna manera trata de imponer su política, o no le interesa quién gobierna, no le interesa si es una democracia, si es una dictadura, si es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, siempre y cuando las reglas sean claras y siempre y cuando la cuestión comercial sea clara y, por supuesto, beneficioso para sus estándares, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un punto interesante a tener en cuenta y que lo diferencia mucho de la disputa ideológica del siglo XX, ¿no? Porque no tiene nada que ver en ese aspecto. Volviendo a la cuestión de las inversiones, Argentina, más allá de que recibamos menos inversiones que Chile, Uruguay o Brasil en relación a nuestra importancia económica, sí hemos recibido un flujo interesante de inversiones que también es independiente de los gobiernos, por ejemplo, porque... Ok, me informan que en Córdoba hay una tormenta total, que se cayó internet, así que si hay algún otro cordobés, lo saludo y me disculpo por la interrupción y espero que la tormenta no sea tan terrible como aquellas que tuvimos en diciembre. Son los chinos que no. Bueno, Acabo de ahí ver está una volviendo. foto Ahí está. también.
No estoy en Córdoba, pero se me cortó igual, así que debe haber una interfaz que está conectado. Ahí está volviendo a ingresar Gonzalo en un minutito, lo esperamos. Nada, para decirles que estoy leyendo todas las preguntas. Como les mencionaba al principio del seminario, la clase que viene, Sebastián Schulz, que es el otro profesor invitado, va a indagar puntualmente en todo lo que tiene que ver con la política exterior argentina y la política exterior de la región, o sea, si la cooperación internacional a nivel regional en el marco de esta disputa. Así que algunas preguntas me las estoy guardando para la clase que viene, también para ponerlas como puntapié, como disparador de lo que va a introducir Santiago. Y ahí lo tenemos de vuelta a Gonzalo. No te escuchamos aún. Pero bueno, mientras sigo hablando de esto, así que, por ejemplo, todas las preguntas vinculadas a la política exterior argentina en relación a China. También volver a retomar los temas de las inversiones chinas en Argentina y todo lo que tiene que ver con las preguntas que hicieron en el marco de cooperación internacional regional quedan para la clase que viene. Ahora sí, ¿no? Me tenías que Bárbaro. habilitar el audio. Sí, te tenía que habilitar y ahí te hice co-host de vuelta para que no tengas Perfecto, bueno, gracias y perdón, yo les había comentado antes a las chicas que tenían problemas acá con tormenta y que probablemente internet empiece a fallar, así que bueno, efectivamente pasó. Pero bueno, les venía diciendo la cuestión de las inversiones chinas. No recuerdo bien dónde me quedé, pero básicamente lo interesante es que más allá de los cambios de gobierno y de las cuestiones políticas, las inversiones chinas en Argentina siempre siguieron y se mantuvieron de manera bastante sostenida e inclusive se mantuvieron durante el gobierno de Cristina, de Macri y de Fernández, a tal punto de que no es importante tanto para China la cuestión ideológica o política, que las principales inversiones se dieron en 2018 durante el gobierno de Macri, por ejemplo, ¿no? Que uno podría pensar que tenían menos sintonía política, entre comillas, con China. Sin embargo, eso no fue absolutamente ningún problema y ningún obstáculo. Inclusive durante 2018, China llegó a ser el principal socio comercial de Argentina, superando a Brasil, ¿no? Y eso también me parece que es un dato bastante interesante. Bueno, esto no lo dije, medio que lo di por sentado, pero China hoy es nuestro segundo principal socio comercial después de Brasil, aunque por momentos lo pasa, ¿no? Y respecto de en qué quedaron las relaciones con el cambio de gobierno, si bien ustedes lo saben, esto es de público conocimiento, salió en todos los medios, hubo un par de cuestiones y de choques, rispideces con las declaraciones del presidente respecto de China, tanto durante en campaña como ya en el ejercicio del cargo. Hubo algunos también rispideces con cuando la canciller Mondino recibió a gente de Taiwán. China, por supuesto que no reconoce a Taiwán, sino que se rige bajo el principio de una sola China, es decir, que para Beijing, Taiwán es una provincia china y para tener relaciones con China no se puede tener ningún tipo de vínculo diplomático con Taiwán. En América Latina son muy pocos los países que reconocen a Taiwán, en América del Sur solo Paraguay, por ejemplo, lo cual podría ser un obstáculo para un acuerdo de libre comercio Mercosur con China. Bueno, y ahí se generaron unas rispideces. Después la canciller se reunió con el embajador chino, entiendo que hubo inclusive invitaciones al presidente Milei para ir a Beijing, y por supuesto que es algo que hasta ahora no nombré, pero que no se puede soslayar, que es la cuestión de la cuestión de los swap, ¿no? De esta especie de pasamano financiero que le da China a Argentina para poder pagar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay un swap trabado ahí por unas cuestiones sobre todo políticas. Lo que espera Beijing es que el presidente Milei primero vaya a China y ahí ver si se lo habilita o no. Entonces, bueno, básicamente estamos en esa situación. Más allá de todas las cuestiones, idas y vueltas políticas o lo que fuere, hoy China es nuestro segundo principal socio comercial y sigue siendo muy importante en ese sentido. Y eso también para que tener en cuenta y muy presente que más allá de las cuestiones que se puedan dar diplomáticas o políticas, las relaciones son bastante más complejas que eso y van por varios carriles. Y un ejemplo de esto puede ser
cuando Bolsonaro fue presidente. Bolsonaro también hizo toda su campaña contra China, dijo que iba a reconocer a Taiwán, y sin embargo, después, cuando gana la presidencia, China se convierte en el principal socio comercial de Brasil, es decir, que las relaciones se profundizan, no solo no aminoran, sino que se profundizaron. Es decir, que la cuestión discursiva, ideológica, no siempre es lo único que hay que ver. Creo que es importante ver los números finos, duros, concretos, ¿no? Los números fríos, que no mienten en ese sentido. Pero bueno, para cerrar un poco la otra cuestión y ya ahí sí habilitar más a preguntas e intervenciones, no sé bien cómo estamos con el tiempo, pero básicamente quería dar un pantallazo rápido de la situación hoy política, tanto en China como en los Estados Unidos. Después la podemos ampliar si quieren. China hoy está en un momento muy complejo hacia adentro, por lo cual también podría ser una especie de impedimento a la hora de pensarse como hegemón, ¿no es cierto? A la hora de pensarse como país que dispute más el orden internacional o que trata de competir más, porque hoy China está en un momento donde está desacelerando la economía, está por entrar en recesión, si es que no entró en recesión, está bastante más cerrado que previo a la pandemia, no se terminó de abrir nunca del todo, y un dato que puede parecer mínimo, pero en realidad no lo es tanto, es que hoy no se están dando casi becas, muy pocas a alumnos, muy pocas a periodistas, muy pocas en ese sentido, como sí se daban en otro contexto previo a la pandemia. Hoy Xi Jinping ha consolidado su liderazgo, sin dudas, el líder político más importante de China desde Deng Xiaoping. De hecho, reformó la constitución para quedarse, porque después de Deng, todos los presidentes podían tener 2 periodos consecutivos de 5 años y nada más, pero Xi ya va por el tercer periodo y se puede quedar hasta que quiera, porque reformó la constitución en ese punto. Incorporaron su pensamiento a la constitución del partido, junto al de Mao y al de Deng. Esto es muy simbólico porque lo pone en el mismo nivel que los dos principales líderes históricos de la República Popular China. Entonces ya consolidó su influencia. En el último tiempo hubo algunos escándalos de corrupción en el Ministerio de Defensa, en los altos mandos militares, o sea que hay toda una serie de movimientos que se están dando actualmente internos en China, más allá de que no tenemos tampoco tanta información tan confiable, pero que hablan a la clara de que hay algo está pasando, ¿no? Una cuestión interna que se está moviendo y hay que ver efectivamente cómo se resuelve eso y cómo resuelve China primero su problema interno y después vuelve a expandirse. Hoy está en un periodo de cierta retracción en algún punto, ¿no? No es la China del 2019 ni del 2018, no es la China previa a la pandemia. Entonces, eso es importante. Y Estados Unidos también está en un momento bastante complejo, casi igual, si no más complejo que China. Estados Unidos tiene, diría Trump, el pequeño problema de que es un país democrático y que los líderes no pueden hacer lo que quieran, ¿no es cierto? Como en el caso de China. Y esto también está en una sociedad muy polarizada, en un contexto muy dividido, muy complejo, donde es altamente probable que Trump sea el nuevo presidente a partir de noviembre, por lo menos esa es mi humilde predicción hoy con el diario del 22 de febrero. Que probablemente Trump vuelva a ser presidente, y eso implicaría nuevamente un retraimiento de los Estados Unidos en el panorama internacional. Seguramente implicaría, ya Trump lo ha dicho, un desfinanciamiento de la OTAN, una salida de alguna manera, una salida de Europa, un retraimiento de los Estados Unidos del resto de los organismos multilaterales. No digo que vaya a salir, pero sí va a dejar de financiar, va a dejar de estar tan presente, y hay que ver si a China le interesa salir a capitalizar esa cuestión, qué hace Rusia, qué hace India, qué hace Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que esto efectivamente termina pasando, si efectivamente Trump termina ganando y esto termina sucediendo. Y como para cerrar un poquito y ya habilitar 100% a las preguntas, y acá como para dar un disparador a la clase que viene, que seguramente Sebastián le va a poder decir mucho más que yo esta cuestión, porque la clase de él es más sobre la cuestión particular entre Argentina y China. La gran pregunta que tengo yo tengo una opinión, ¿no es cierto? No sé si tengo la respuesta, es sobre si efectivamente Argentina tiene que elegir o no entre China y los Estados Unidos.
como si era en la época de la Guerra Fría. Y esta pregunta encierra a su vez otra cuestión de si efectivamente, si tiene que elegir o no, entonces porque sí hay una especie de guerra fría o disputa hegemónica. Y si no tiene que elegir, es porque no hay una guerra fría y no hay una disputa hegemónica, ¿no? O es una disputa de otro tipo. Yo lo que creo es que no tiene que elegir Argentina entre China y Estados Unidos. Y cuando digo Argentina, digo cualquier país en vía de desarrollo, cualquier país de América Latina, cualquier país del mundo, de cualquier país periférico, hablando en términos de Carlos Escudé, por ejemplo, ¿no? Si efectivamente tiene que elegir o no, o alinearse o no. Lo que creo es que no, que efectivamente no, y hay varias pruebas de que no. Las vimos durante los últimos años, de los últimos 20, 25 años. La vemos inclusive a día de hoy. Sigue siendo el principal socio comercial junto a Brasil, China. Seguimos teniendo muy buenas relaciones con Estados Unidos. Y esto también es importante. Durante todos los últimos 20 años, el principal inversor en Argentina fueron en los Estados Unidos, después la Unión Europea y recién después China. O sea que las relaciones con los Estados Unidos siempre fueron buenas en los últimos 25 años. Entonces, eso también me parece que es un dato interesante de la realidad y que habla a las claras de que no necesariamente tenemos que elegir. Brasil tiene grandes relaciones con Estados Unidos, Blinken hoy estuvo reunido con Lula, por ejemplo, y Lula tiene grandes relaciones con Beijing, y Brasil está en los BRICS, por ejemplo, ¿no? India, más allá de los conflictos que tenga con China por Cachemira, que hablábamos antes, está en los BRICS, y a su vez es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Entonces, es todo bastante más complejo y no binario, ¿no?, que lo que pudiera parecer en principio. Ahora sí, si quieren, abrimos 100% a preguntas e intervenciones. Y perdón si me extendí mucho, pero es un tema bastante complejo y que me apasiona. Entonces, como que es difícil comprimirlo y resumirlo en tan poco. Por eso no presenté diapositivas, porque es mucho para hablar, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberlos aburrido y que eso sea lo más interesante posible. Gonza, la clase estuvo espectacular, súper dinámica. Estabas hablando de la situación interna de Estados Unidos. Recién Agustín Vázquez hizo una consulta que es ¿cómo describirían y definirían el posicionamiento? No, perdón. ¿Qué posibilidades hay de que el Partido Demócrata impulse una candidatura alternativa al intento de reelección de Biden? Y yo le sumo a esa pregunta que se hicieron en el chat, y si el trumpismo efectivamente tiene una chance de ganar las próximas elecciones, y si pudieras explicar un poco cómo afectaría la disputa cada uno de estos dos escenarios, de que gane o algún candidato del Partido Demócrata o el trumpismo. Bien, lo de la candidatura de un candidato alternativo, por ejemplo, el caso de Michelle Obama, sonó mucho en el último tiempo. Yo lo que creo que más bien es una cuestión de, es más un rumor que otra cosa. Ya a estas alturas, estamos en febrero, ya la semana que viene empieza marzo, ya a estas alturas debería haber salido de la cancha, ¿no? Ya debería haber salido a jugar. Ya hubo caucus demócratas en New Hampshire, por ejemplo. Ya a estas alturas debería haber salido a jugar Michelle. Y yo creo que más allá de una situación absolutamente excepcional, hoy estamos en una especie de era de lo excepcional, ¿no? Lo que parece que no va a pasar, pasa. Entonces, eso también es un factor que juega. Hoy pareciera que lo más impredecible posible es lo que termina pasando, ¿no? Lo más loco, lo más extraño termina pasando. Entonces, no lo descartaría. A día de hoy diría que las probabilidades son bajas, porque ya debería haber salido. Biden tiene todos estos cuestionamientos respecto de su salud mental por la edad, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cómo eso juega en la campaña y cómo eso juega para que en la Convención Nacional Demócrata, que es en junio, julio, si no recuerdo mal, los delegados nombren a otro, los convencionales nombren a otro candidato. Hoy me parece improbable, nunca pasó en la historia, pero repito, estamos en una época donde pasa lo que nunca pasa. Y una elección de Trump creo que afectaría en varias cuestiones a la disputa con China, pero no necesariamente como uno cree. No necesariamente se volvería a repetir la guerra comercial tal y como la vimos entre 2016 y 2021, creo. Trump viene más con un discurso inclusive bastante más amigable a Xi Jinping que Biden, ¿no? Hoy, cuando lo entrevistan a Trump, por los líderes que más admira, dice que Xi Jinping, uno de los líderes que más admira, dice que es uno de los más inteligentes líderes que él conoció. Si no recuerdo mal, creo que había utilizado la expresión very smart, top, very top, algo así. Había dicho como que lo puso bien arriba. Entonces, sería diferente, creo. Trump sí implicaría un retraimiento del mundo hoy,
de los Estados Unidos. Nuevamente, cerrarse hacia adentro, dejar de financiar Ucrania, por ejemplo, eso con Trump se termina, dejar de financiar a Ucrania contra Rusia, que también por eso Putin está esperando una victoria de Trump para poder ya negociar con Ucrania de otra forma y directamente anexar gran parte del país, todo el Donbass. Eso va a pasar si gana Trump. Y un desfinanciamiento de la OTAN. Ayer Trump dijo que Europa tiene que empezar a cuidarse de Rusia. Muchos medios lo interpretaron como que, bueno, Trump ve a Rusia como un enemigo, pero en realidad lo que dice Trump ahí, Europa tiene que empezar a financiarse ellos contra Rusia. Nosotros no es nuestro problema. Arréglense ustedes, a nosotros no nos interesa. Entonces, ahí también va a haber un desfinanciamiento de la OTAN, claramente, porque Trump tiene que responder a su electorado, que lo que le pide su electorado es que mejore la economía, que mejore los puestos de trabajo, que mejore las condiciones laborales, que ponga trabas a las importaciones, y ahí también sí puede llegar a haber una especie de reedición. Busca, él tiene un electorado más bien y una propuesta más bien nacionalista y de retraimiento, de volver a los Estados Unidos más cerrados en sí mismo y no a los Estados Unidos policía del mundo. Yo creo que va a ser un poco parecido a sus 4 años anteriores, si gana, pero más radical en el sentido, más radicalizado, en el sentido de retraimiento y cerrazón, ¿no es cierto? Por lo menos creo que va a ir por ese lado y todo lo que él viene diciendo indica que va a ir por ahí y a su vez va a poner en crisis a la misma democracia liberal dentro de los Estados Unidos por todo lo que viene diciendo él. Él dice que le gustaría ser dictador por un día, dice que el Congreso no sirve, que la división de poderes no sirve. Entonces creo que se va a poner en discusión también inclusive la misma democracia liberal dentro de los Estados Unidos. Genial, Gonzalo. Ahora sí, vuelvo a la pregunta con la que me confundí la vez anterior, una que hizo Agustín, sobre cómo describirías y definirías el posicionamiento de China respecto de los principales conflictos bélicos internacionales de los últimos años, Rusia y Ucrania e Israel-Palestina. Yo te preguntaría ahí también en qué punto contrastan con la postura de Estados Unidos, o si en algún momento hay comunión de estas perspectivas. Y sumo también una pregunta de Manuel, si vos ves a China interviniendo activamente en conflictos bélicos como a veces hace Estados Unidos, por ejemplo, casos de Gaza, Yemen, etc. Bien, la diferencia fundamental con los Estados Unidos es que China no sale como policía del mundo y por eso entiendo que no está en condiciones de ser el hegemón, ¿no? Es muy costoso ser la policía del mundo y además es un estilo que China hasta ahora no tiene. China nunca se metió en un conflicto, y esto es histórico, ¿no? Nunca se metió en un conflicto de cero, ¿no? Siempre fue agredida en su momento por Japón, fue agredida en su momento por Gran Bretaña, esto es un dato de la realidad. Quizás se puede discutir o no si China es imperialista, en el caso de que lo sea, imperialista en el sentido económico, no en el sentido militar, a diferencia de los Estados Unidos. Siempre hay tensiones latentes, pero nunca estallan, por lo menos, ¿no? Y después, respecto del posicionamiento concreto, en el caso de Ucrania y Rusia, está claro que hay una gran sintonía con Rusia, hay una especie de eje ahí, de alguna manera, más allá de que estén los BRICS, y más allá de que también históricamente China y Rusia tuvieron conflictos, inclusive en la época de la Unión Soviética, lo que fue en su momento el cisma sino-soviético, que Estados Unidos aprovechó muy bien reconociendo a China y dividiendo el bloque comunista. O sea, China históricamente tuvo gran desconfianza de los rusos, de los soviéticos, pero hoy la sintonía parece bastante buena, pero lo que prefiere siempre, y es lo que dicen las declaraciones, y es lo que por lo menos todos los pasos que daban en ese sentido, China prefiere estabilidad, ¿no? China prefiere que no haya grandes conflictos porque lo que necesita China es que sus mercados estén estables y le compren y le vendan, ¿no? Es una cuestión más bien económica siempre lo que ve China en ese punto. A su vez, después, en lo que tiene que ver con lo de Israel-Palestina, nunca tuvo una postura muy, nunca estuvo muy metida en el conflicto, por supuesto, de ninguna manera muy similar a los Estados Unidos, de ninguna manera, pero, de nuevo, hoy lo que quiere China en la región es estabilidad, y sobre todo después de que empezara a acercar partes, por ejemplo, que se empezó a acercar a Arabia Saudita, se empezó a acercar a varios países ahí en Medio Oriente. Entonces, en ese punto, China lo que prefiere es justamente que no haya conflicto y que pueda involucrarse. Después de la salida, por ejemplo, de los Estados Unidos de Afganistán,
lo que hizo China fue poner mucho dinero, se reunió con el Talibán, por ejemplo, fue uno de los primeros países que se reunió con el Talibán y le ofreció inversiones para reconstruir gasoductos, para construir infraestructura, etcétera, etcétera. No me extrañaría que en el futuro trate de poner un pie en Gaza, por ejemplo, construyendo infraestructura. Sería una cuestión bastante más sensible, por supuesto, no, por el conflicto que rodea la zona, el milenario, pero podría ser algo, podría suceder tranquilamente. Bien. Bueno, una última pregunta. Ahora puede ser que se congeló Guadalupe, ¿o soy yo? Se le trabó agua ahora, me parece. Ah, está bien. Pasa en estos eventos Y, es- virtuales. y ella tenía la pregunta, Bien, me la llega a pasar. Eh, importante. Si no, si querés fijarte a lo mejor en el chat. sí, no recuerdo a ver por cuál le había quedado, porque ella la fue agrupando, porque fueron hablando en el chat, te comento, no sé si viste, pero cuando fueron hablando entre ellos en el chat, la verdad que aprendí un montón de cosas por el chat también, o sea, me sirvió bastante ir leyendo lo que iban comentando, se nota que saben un montón. No sé qué pregunta la verdad quedó a hacer, ahí ya se terminó de ir Guada. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que le haya quedado alguna duda, alguien que quiera, que tenga alguna duda de último momento, la última, así ya vamos cerrando. No sé si alguien... Ahí, ahí está volviendo el rey Guada. A ver qué dicen. Bueno, mientras tanto, aprovecho un poco para decir que creo que para pensar a China y para pensar cómo China trata de desarrollar su política exterior, sus relaciones internacionales, relaciones exteriores, no hay que, no hay que verlo bajo el prisma de la política occidental, ¿no? No hay que verlo bajo el prisma de lo que fue lo que es Estados Unidos. China tiene otra cultura absolutamente diferente y otra cultura política absolutamente diferente. Heredada del confucianismo, heredada, inclusive su comunismo fue diferente, es diferente, todo es distinto en China. Su Gonza, concepción de la democracia no existe, o es diferente, en realidad existe, pero es diferente, porque China nunca tuvo democracia liberal occidental como tuvimos nosotros, era un error pensarlo en esos márgenes, creo. Entonces, esto creo que es algo para tener siempre en cuenta a la hora de pensar cómo despliega su política exterior China, ¿no? No pensarlo bajo los márgenes, bajo los cánones de la política tradicional occidental y mucho menos de la democracia liberal occidental. Gonza, te interrumpo ahí. Por favor. Que no se vayan todavía. Ahí voy a hacer la pregunta que tenía escrita Guada, que ahí me la envió. Así ya cerramos con esa. No se vayan igual todavía, porque después vamos a hablar un poquito más sobre las especializaciones, que Guada va a ser una de las profesoras de política internacional, que seguramente les interese. Así que no se vayan todavía, hacemos la última pregunta y ya pasamos al tema de las especies, ¿sí? Bueno, te hago la pregunta 11 y ya cerramos con esta. Perfecto. Hablando de, volviendo a la rivalidad entre Estados Unidos y China, gran parte de la deuda de Estados Unidos se mantiene en letras y bonos del Tesoro. Como ven, el hecho de que China tenga en su poder la deuda en Estados Unidos. O sea, ¿cómo ves vos que China tenga en su poder la deuda de Estados Unidos? Bien, Preguntaba si no es una herramienta económica que pueden usar para presionar las negociaciones. por supuesto, lo que se conoce en teoría de relaciones internacionales como economic statecraft o statecraft financiero, por ejemplo. Pero yo creo que habla sobre todo en términos, si quieren poner un poquito más teórico, en términos teóricos de Kenneth Walsh, por ejemplo, interdependencia compleja, ¿no? Hay una gran interdependencia entre los Estados Unidos y China, que está clara, y esa es una cuestión, y eso también lo hace diferente a la Guerra Fría o a lo que fue en su momento el mundo bipolar, ¿cierto? Porque en su momento la sociedad, entre la interdependencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era muchísimo menor y sobre todo se regía por el principio de la destrucción mutua asegurada, si nos matamos morimos todos. En cambio hoy se rige bajo la cuestión de esta interdependencia económica, de nos necesitamos mutuamente. Entonces, eso también lo hace bastante diferente a la cuestión, ¿no?
y creo que es un punto fundamental que me faltó decir, así que qué bueno que lo preguntaron, porque justamente es un punto más que de alguna manera prueba, o no sé si prueba, pero que sirve para sumar al análisis de que efectivamente no hay una guerra fría en los términos que sí la hubo entre el 45 y el 89, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí ya volvió Wada, así que va a ser un poco el cierre ella de la clase de hoy. Les vuelvo a recordar, no se vayan, que vamos a hablar un poco de las ESPEs. Ahí Wada va a hacer el cierre y va a hablar un poco de lo que van a ver la clase que viene con el otro profesor invitado. Así que bueno, nada, le agradecemos a Gonza. La verdad que yo me voy con un montón de cosas en la cabeza, anotadas también, imagino que ustedes también, porque los vi anotar con su lapicera. Así que bueno, muchas gracias, Gonza. Ahí te doy el micrófono, Wada. No, gracias a vos, Abril, gracias, Guada, y gracias sobre todo a todos los que intervinieron, preguntaron, escucharon. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad, un humilde aporte a esta cuestión que es fundamental. Les recomiendo que traten de leer la mayor cantidad de autores posible, y siempre saliéndose de las cuestiones y las razones ideológicas, creo, más que una cuestión de ver de la mayor cantidad de posturas posibles. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá un jueves virtual. Les pido disculpas por las cuestiones de conexión y espero que les haya sido lo más ameno y entretenido y sobre todo enriquecedor posible. Así que bueno, de nuevo, gracias a ustedes. Gracias a Abril y gracias, Guada. No hay 2 sin 3 con las fallas en la tecnología, así que bueno, faltaba que se me corte a mí y eso pasó. Como dijo Avi, la semana que viene vamos a tener de profesor invitado a Sebastián Schulz. Con él vamos a profundizar cómo la rivalidad las esferas de esta rivalidad que planteó Gonzalo recién nos van a afectar como país y como región, o cómo nos están afectando, mejor dicho, y qué perspectivas hay, si implicó cambios en nuestra política exterior argentina, si modifica un poco cómo desde la región nos vinculamos con estos países o con otros países. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene. Y de nuevo, gracias Gonzalo por la participación. Avi. No, gracias a vos y disculpas si no pudimos, bueno, contestar todas las preguntas o intervenciones.